Hola, soy Javiera Toro Cáceres, ministra de Desarrollo Social y Familia, y estamos en el podcast Hablemos de Cuidado. Hoy día estamos con Gillian Navea, más conocida como Miss Gilly en redes sociales. Yo te sigo en TikTok, muy activa. Tú eres profesora, activista, madre y cuidadora. Te has dedicado a trabajar diversos temas, pero especialmente los temas de inclusión escolar de niños y niñas con autismo. Has participado de la discusión, de la implementación de la ley TEA. Y nosotros ahora como gobierno estamos trabajando en la creación de un sistema nacional de apoyo y cuidado. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu propia experiencia y también cómo fue darte cuenta de que eras cuidadora y empezar a ejercer esa tarea. La verdad es que el proceso fue bien complejo. Porque yo siento que de partida, cuando hablamos de cuidado, siempre lo asociamos inmediatamente a una cosa. Puede ser a la crianza, o a temas de discapacidad, o a temas de adultez mayor, pero nunca, en el fondo, a todo. En mi caso, a mí me costó reconocer que hasta los 29 años yo fui cuidada, porque mi proceso fue distinto. Yo soy una persona con un diagnóstico, y luego me tocó estar en el otro lado. Y es súper, es tremenda como el verte en ambas partes, porque luego te das cuenta que yo, siendo una persona que vive con una discapacidad, yo tengo mi credencial, estoy en el registro y todo, mi autonomía se veía más, no encuentro la palabra, más impactada cuando me tocó cuidar, que cuando me tocó, en el fondo, enfrentar distintas barreras para, en el fondo, ir logrando a lo mejor las cosas que las demás personas lograban en cierto tiempo y yo necesitaba un poco más. Y eso yo creo que es complejo, porque te deja, en el fondo, yo creo que pertenezco a un sector que está súper oculto, que es el de las personas con discapacidad que ejercen cuidado. Y está súper oculto porque en realidad existe un temor a hablar del tema, porque siempre se nos ha juzgado incluso nuestra capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Entonces sabemos que va a venir un juicio, entonces tratamos como incluso de no hablar del tema, porque ya sabemos que lo que nos van a decir es, pero bueno, ¿pero por qué? ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Pero por qué fuiste mamá, por ejemplo? Cuando en realidad el cuidar va mucho más allá de eso. Yo tengo una tía que no fue mamá, hoy día tiene 60 años y estuvo casi 10 años cuidando a mi abuela por un síndrome de Lewy, y que eso no tiene nada. Al final cualquier persona puede requerir cuidados. Eso pasa en todas las familias, o sea, todos requerimos cuidados en algún momento de nuestras vidas, en la niñez, una enfermedad, discapacidad, muchas veces en la vejez. Me parece súper interesante lo que planteaste del tema de la autonomía, porque ese es uno de los principios y finalmente de los objetivos del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Queremos que todos y todas tengan la posibilidad de desarrollar sus propios proyectos de vida y en ese sentido uno de los temas me llama la atención también como señalas que bueno, sin duda la discapacidad implica ciertos grados de dependencia en algunos casos, requerir cuidado, pero la contracara también, la persona que cuida también puede perder autonomía, y ahí siempre nos han levantado la falta de tiempo personal o la necesidad de dejar trayectorias laborales, trayectorias de vida. Bueno, tú eres súper joven y aquí yo estoy con el Estudio de Juventudes Cuidadoras de el INJUV, que dice que el 25% de los jóvenes entre 15 y 29 años les toca cuidar, en su mayoría a niños y niñas. Entonces, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo esa falta de tiempo impacta también en tu propia vida? ¿Y qué podemos ir haciendo también como sociedad para que no sea así? Cuando venía, de hecho, hacia acá, venía pensando justamente en qué situaciones concretas podían, en el fondo, ser un ejemplo de cómo impacta en la autonomía el cuidar. En mi caso, yo soy mamá de gemelas. Ella sí tiene una discapacidad y también dependencia, a diferencia, sabemos que son distintos. Quizás no toda la gente sabe que son distintos. Claro, ¿Podrías explicarlo quizás? Claro, en el fondo una persona con discapacidad puede, con el apoyo necesario del entorno, ejercer o llegar a cierto nivel de autonomía, ¿no? En cambio, una persona con dependencias necesita apoyo y ayuda en su vida diaria,
temas de control de esfínter, pues un ejemplo, hay muchos ejemplos. En el caso, ellas sí tienen una dependencia y a mí me pasó algo bien interesante, que, o sea, para mí lo fue, que era como irónico, porque yo ejercía mi rol de docente y mis hijas ya tenían como 1 año más o menos y pasaba que el curso que era mi jefatura me había postulado a este premio como nacional de educación que se da. Y me llaman para decirme que, debido al testimonio que dieron en el fondo, porque fue muy lindo, se pusieron de acuerdo y todo, yo estaba dentro de los semifinalistas. Justo en el momento, porque me dicen que se tenían que contactar con mi jefatura y todo el tema, justo en el momento en que yo tenía que renunciar a todo. O sea, en el fondo yo tuve que decir que no podía en el fondo continuar, a pesar de que estaba recibiendo un reconocimiento o la posibilidad de recibir, porque semifinalista, no es que fuese a hacer, pero voy al punto como al conflicto, ¿no? Como en el fondo siento que quizás lo que estoy haciendo, a pesar de todo, lo estoy haciendo bien, o eso es lo que me están demostrando, pero no puedo seguir haciéndolo, aunque quiera hacerlo, aunque me guste hacerlo, por varias razones. Primero, porque para cuidar, el cuidar es un trabajo de tiempo completo, básicamente. Entonces, no en el fondo... Estaba mentalmente agotada, trabajaba también cuidando de forma formal y llegaba a mi casa a cuidar a seguir cuidando, claro. Entonces, ahí fue donde vino el primer como choque con la realidad y que igual es complejo hablar de esto porque igual uno siempre tiene culpa. Para mí, por ejemplo, siempre trato de hablar con cariño de la situación porque tengo sentimientos encontrados. Digo, ¿qué pasa si en el futuro a lo mejor mis hijos ven esto y sienten culpa? Entonces, al final, hablar de cuidado es tan importante porque no solamente impacta la salud mental de la persona que cuida, sino también de las personas a las que están cuidando, porque recibir cuidados también te hace sentir culpa. Uno, en el fondo, es consciente de que la otra persona está dedicando tiempo a tu proyecto de vida, que está a lo mejor pasando por una situación de salud mental compleja, que hay un empobrecimiento familiar, y todo eso la persona que recibe el cuidado lo entiende y viene esta sensación de culpa que también como que rompe en el fondo la autopercepción de ambas partes. Yo creo que hablar de eso es súper importante, lo hemos conversado con otras cuidadoras, cuidadores, también que se vive con mucha soledad, o sea, hoy día estamos cada vez hablando más, hay cuidadoras que forman parte de colectivos, de organizaciones que se acompañan, pero quizás una gran mayoría lo vive todavía muy puertas adentro, con mucha soledad, con mucha culpa, porque no es contradictorio amar a alguien y cuidarlo que estar agobiada, a veces no querer verlo más. Entonces, eso también que se pueda entender, pero además no solo lo hablemos, sino qué es lo que puede hacer la sociedad, el Estado para apoyar esa tarea. Como, por ejemplo, si tú tuviste que interrumpir tu trayectoria laboral, ¿cómo podemos facilitarlo? ¿Cómo se puede volver? ¿Y qué se requiere también? Porque hay gente que ha cuidado, tú decías tu tía 10 años, hay gente que ha cuidado 20 años de manera ininterrumpida, ¿cómo también recuperar unos proyectos de vida después de eso? Claro, yo creo que principalmente es... Bueno, yo imagino que es un tema que se toca harto, que es el tema de que existan las redes de apoyo, pero siempre entendiendo también que las redes de apoyo no son cosas, que las redes de apoyo también son personas y también hay que cuidarlas. Entonces se da mucho esa sensación de que a veces la persona que cuida tiene una carga tan grande que en primer lugar empieza a sentir también culpa, viene otra vez la culpa de pedir ayuda porque sabe que es una carga grande. Por otro lado, no tiene acceso a la salud mental, que es otra cosa que yo creo que en la que se debe contribuir. No hay acceso a salud mental, entonces ahí siento que se provoca otro tema que es bien interesante, que no hay acceso a salud mental. Cuando no tenemos en el fondo acceso a salud mental vienen distintas situaciones, cada mente es un mundo. Pero, por ejemplo, los pensamientos catastróficos, ¿no? Entonces, uno empieza a sobrepensar y después ya no quieres que te ayuden en el cuidado, porque a lo mejor, no sé, la persona a la que cuido no se comunica a través del habla y si le pasa algo, ¿cómo me lo va a decir? Si le hacen daño. Entonces empieza también una sensación de una necesidad de sobreproteger e incluso impactar la autonomía de la persona a la que estás cuidando, bordeando la negligencia, pero sin la intención de hacerlo. O sea, es netamente porque la persona no está teniendo el tiempo de autocuidado que necesita y también de cuidado colectivo. No podemos en el fondo
asumir un sistema de cuidado si es que no lo pensamos desde el colectivo, porque al final, ay, se me fue la onda, me fue como en la bola, como en la emoción. Pero yo creo que eso es como lo básico, siempre pensarlo en el fondo de forma integral, de forma transversal, porque y cuando digo de forma transversal hablo también, que me imagino que también se ha tocado el tema, que tiene que ver mucho con el tema del género, que a quien en el fondo se educa más para ejercer el cuidado. De todas maneras, o sea, el 80 o 90% de las personas que cuidan son mujeres, así que ahí nuestro objetivo tiene que ver con poder redistribuir estas tareas socialmente y con corresponsabilidad de género, pero como decía, son situaciones muy diversas, o sea, la gente necesita cuidados en la niñez por alguna discapacidad, por situaciones de dependencia muy distintas, y nosotros estamos creando un sistema nacional de apoyos y cuidados. Queremos reconocer a nivel legal el derecho al cuidado, como el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y esto es un desafío de largo aliento. Entonces tú, un poco guiándolo hacia tu propia experiencia, pero también tus temas de especialidad, ¿qué es lo que se requeriría o algún punto específico como a enfatizar respecto de lo que requieren las personas autistas, las personas con neurodivergencia y sus cuidadores del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados? Yo creo que en primer lugar es seguir avanzando en temas de reconocimiento de las personas autistas o neurodivergentes como sujetos de derecho y con discapacidad en general. El reconocimiento también de la discapacidad psicosocial. Yo creo que también es importante hablar de cuidados. Se da un tema bien complejo a veces en toda la comunidad, por ejemplo, en que tiene que ver con el sistema educativo, familia, donde en vez de colaborar, como que sea este conflicto, ¿no? Es de ustedes, somos... ¿no? Entonces, sea un conflicto bien... Yo creo que también es importante eso, poder trabajar también, por ejemplo, con las comunidades educativas, el rol del cuidador y que en el fondo se pueda tener ese tacto con quienes ejercen ese cuidado, y ese acompañamiento, trabajarlo como de forma integral y en cosas tan mínimas que, por ejemplo, no sé, yo he tenido, porque también soy psicóloga, he tenido consultantes que, me acuerdo una en particular que me decía, tengo terror a la agenda. Yo llego al colegio tiritando, vuelvo tiritando y no quiero abrir la agenda. Entonces, claro, esa mamá tenía ese terror, ese hijo también en el fondo lo percibe y lo siente, y se pueden hacer detalles, o sea, todas las personas tienen cosas positivas que destacar, a lo mejor podemos comunicar, claro que sí ocurrió un evento obviamente, pero también podemos comunicar las cosas buenas, y de repente esos detalles que son tan mínimos, de no fijarnos solo en lo que falta, sino también en las fortalezas que tienen quienes cuidan y quienes necesitan ese cuidado, y trabajar de manera colaborativa, entendiendo siempre el rol profesional del educador, que obviamente es un rol, es una profesión y que se respeta, pero también entendiendo que el cuidador también está ejerciendo un trabajo informal, y tratar en el fondo de eso, de activar las redes de apoyo, de trabajar la salud mental, la autoconfianza de las personas que cuidan, y trabajando el bienestar de las personas que cuidan en un nivel transversal, se va a poder impactar positivamente también el bienestar de las personas que reciben esos cuidados. De todas maneras, como dices tú, a veces cosas que son sencillas, pequeños gestos, cambian muy significativamente la vida de las personas que cuidan y visibilizando también de las personas que requieren cuidados. Y en ese sentido, que hablemos de esto cuando hablamos de que esto no es, tú tocabas un tema, esta tensión que se puede dar en una comunidad educativa, pero en términos generales, cuando empezamos a hablar de un sistema de cuidado, algunos decían, bueno, pero es que ustedes quieren quitarle este rol a la familia. Y no, la verdad es que aquí tanto la familia, el Estado, las comunidades, incluso los privados tienen que participar de esto, que lo veamos como una responsabilidad colectiva, porque ninguno de nosotros estaríamos vivos si no nos hubiéramos cuidado. De hecho, así como también hace un tiempo me pasó que una de las personas con las que trabajo también estaba muy tranquila, y muy tranquilo en este caso, y fue, claro, gracias en el fondo a el reconocimiento formal del cuidador,
pudo optar a un sistema de trabajo distinto porque se lo permitía el trabajo, entonces ahora estaba teniendo también el espacio para ejercer el cuidado que tanto en el fondo lo agobiaba, porque era o salir a trabajar y destinar el dinero a alguien que ejerciera la misma labor en la casa, o renunciar y también en el fondo se traía un empobrecimiento, y la mezcla en el fondo de estos dos roles se lo permitió netamente el reconocimiento formal del cuidado. Súper importante, y en ese sentido nosotros como gobierno creamos al principio del gobierno el registro de cuidadores, de cuidadoras, de personas que cuidan de manera no remunerada, personas con dependencia moderada y severa. Ya hay más de 130.000 personas inscritas, creemos que pueden llegar a ser 600.000, 700.000, y eso hoy día les permite reconocerse, obtener su credencial, acceso preferente en algunos servicios públicos, pero estamos también haciendo la invitación a los privados, a las empresas, a poder ir ampliando y reconocer, en este caso la credencial, pero fundamentalmente el rol del cuidador, de la cuidadora, y qué se espera de ese reconocimiento, qué, como mensaje final, qué esperarías tú, qué mensaje le podemos enviar a la sociedad, a todos, qué podemos hacer, poner nuestro granito de arena, entendiendo que el Estado tiene una responsabilidad, pero que finalmente también la sociedad en su conjunto. Sí, yo creo que lo principal es eso, dejar de ver el cuidado o el tema de, ya sea la crianza, la discapacidad, todos estos temas, dejar de verlos desde la privacidad familiar, como dejar de verlo como dejar de vernos solamente como individuos, y te lo está diciendo una persona autista que quizás les parezca raro, pero no, eso es parte de los prejuicios que existen, porque en el fondo cuando nos relacionamos, cuando generamos espacios donde podamos también compartir experiencias con otras personas que viven lo mismo que uno, porque de repente uno considera, yo por ejemplo estoy en un grupo que se llama Maternidad Autista, y de repente es una cosa desesperante, y uno conversa ahí y recibe en el fondo el entenderse, el no te hablo desde mi posición como de privilegio, entre comillas, de no saber lo que te está pasando, sino que cuando a mí me pasó esto, yo hice esto, esto y esto, a mí me ha pasado algo similar, puedes buscar ayuda acá, porque a veces es difícil entender en el fondo, a veces los apoyos tampoco son tan accesibles, o hay personas que a lo mejor necesitan una información mucho más concreta para poder recibir o buscar dichos apoyos. Entonces yo creo que eso es lo principal, tratar de promover dentro de la cultura el rol de la persona que cuida, la importancia de ese rol, y no solamente desde el mártir, no así como figura mártir que se sacrifica por la familia, sino como una persona que requiere apoyo, que requiere cuidado, porque hay que cuidar al que cuida, si no en el fondo está todo mal. Entonces eso yo creo como a nivel general. No, de todas maneras, te agradezco la posibilidad de conversar de esto. Creo que poder amplificar el mensaje y así que todos y todas nos involucremos, porque además no va a ser solo desafío de este gobierno. Hay temas que vienen hace mucho tiempo y sin duda vamos a tener que seguir trabajando. Muchas gracias por aceptar la invitación y por todo el trabajo que haces también difundiendo, en este caso, los temas de neurodivergencia, de autismo, pero también el rol de los cuidadores y las cuidadoras, y especialmente de las personas con discapacidad que cuidan. Muchas gracias. Bueno, me despido yo también. Este fue un capítulo del podcast Hablemos de Cuidados. Pueden buscar más información en la página web chilecuida.cl, seguir al Ministerio de Desarrollo Social en sus redes MinDesarrollo.